Anteriormente, estudiamos que la única forma de proteger tus ahorros de la inflación y multiplicarlos es invertir en aquellos activos que suban su valor junto con la inflación. Aprendimos que el efectivo, sea en pesos o dólares, genera pérdidas y los activos que generan ingresos, sean inmuebles o sean acciones, tienen dos características. Nunca van a caer a cero, porque tienen un valor y uso real en la economía y van a subir en el tiempo por sobre la inflación. Ahora, vamos a estudiar el increíble efecto multiplicador del retorno y de reducción de riesgo que tiene invertir en varios activos en lugar de poner nuestros ahorros en solo uno de estos. A este conjunto de inversiones lo llamamos portafolio de inversión. Tomemos el ejemplo de invertir en inmuebles desde el 2004. Vemos que si bien le ganó a la inflación y multiplicó los ahorros, tuvimos momentos de fuertes caídas en el mercado. Lo mismo pasa si hubiésemos invertido en acciones, países emergentes o cualquier otra inversión. Si bien queremos que nuestros ahorros se multipliquen, también queremos reducir el riesgo al mínimo posible. Empecemos definiendo el riesgo. La mayoría de las personas cuando escuchan riesgo piensan en el riesgo de perder todo su capital. Es que cuando hablamos de inversiones a largo plazo, no debe ocurrir esto. La mejor forma de entenderlo es con los inmuebles. Su precio sube y baja, pero nunca llega a cero porque tiene un valor de uso. Entonces, el riesgo viene a ser la subida y bajada de precios o que el valor de nuestra inversión baje en el corto plazo antes que se recupere en el largo plazo. La forma de medir estas sacudidas es lo que se conoce como volatilidad. Es decir, bajada del precio del activo, subidas del precio del activo, y se proyecta usando una medida estadística llamada volatilidad anual. Calculemos la volatilidad anual de cada una de estas inversiones desde el 2004 y comparémoslas. Vemos que las acciones son más riesgosas que invertir en bonos, al tener una mayor volatilidad anual. Y es por eso que los inversores demandan más retorno de una acción que de un bono, por este riesgo adicional. Veamos un ejemplo de la volatilidad anual entre bienes raíces y países emergentes. Cada uno de estos activos contempla una volatilidad específica. Pero ¿qué pasa si en lugar de invertir nuestros ahorros en uno o en otro, decidimos armar un portafolio con varios de estos? Si tenemos dos inversiones en nuestro portafolio, la volatilidad promedio anual va a tender a ser menor que si tuviésemos los activos por separado. Vamos a verlo con activos reales. El riesgo promedio de un portafolio compuesto por bienes raíces, países emergentes, acciones de Estados Unidos, bonos de Estados Unidos, es de 8.69%. Es decir, la volatilidad anual del portafolio es menor que la de todos los activos individuales, básicamente porque se promedia el riesgo de cada uno de ellos. Uno de los principios básicos del mercado de valores es que mientras mayor sea el riesgo, mayor será el retorno. Ahora, quizás estás pensando que si reducimos el riesgo, también reducimos el retorno. Bueno, esto no es lo que pasa cuando armamos un portafolio de inversión. Veamos el retorno que obtenemos armando un portafolio con los siguientes activos. Como resultado, obtenemos un retorno promedio de todos, pero reducimos el riesgo más de lo que era posible con ningún activo individual. Es lo que todo inversor debe buscar, el mayor retorno a cambio del menor riesgo posible. Por ejemplo, veamos el retorno y volatilidad anual de un portafolio que contemple 11 activos, acciones y bonos de varios países, distintas materias primas, bienes raíces, entre otros. Logramos obtener un retorno del 9% y una volatilidad o riesgo del 13%. En resumen, el nivel de riesgo se mide por la volatilidad anual. Nuestro objetivo de inversión es obtener el mayor retorno a cambio del menor riesgo posible. El nivel de riesgo es proporcional al retorno que esperamos de nuestra inversión y asimismo lo podemos reducir mientras más activos incluyamos en nuestro portafolio. Debemos entender que siempre que obtengamos un retorno debemos correr un riesgo. Es imposible romper esta relación que dice que a más retorno, más riesgo, pero
Un inversor promedio va a invertir donde obtenga mayor retorno según la información que posee. La mayoría de las veces lo hace al azar, mediante noticias, rumores, opiniones o recomendaciones. Incluso, la gran mayoría comete errores típicos como invertir más donde se ha obtenido buenos retornos recientemente y dejan de invertir donde han tenido pérdidas en el corto plazo. En su mayoría, la gente invierte sin seguir un portafolio correctamente armado o construido específicamente para lograr sus metas. Primero tenemos que entender que nuestro portafolio de inversión se va a ver distinto de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, asumamos que tenemos a una persona de digamos 24 años, que acaba de salir de la universidad y consigue su primer trabajo. Esta persona tiene mayor flexibilidad para gastar menos y ahorrar más. Deberá ahorrar todo lo que pueda y generar el mayor retorno posible para hacer que su capital crezca a un monto significativo que le sirva para dar el siguiente paso. En el otro extremo, tenemos una persona de 60 años, que ha logrado cierta estabilidad e ingresos por un buen tiempo. Esta persona ya tiene un capital ahorrado bastante grande y su objetivo en este momento ya no es tener un crecimiento lo más rápido posible, sino cuidar el capital, para asegurar cumplir su objetivo de retirarse cómodamente. Veámoslo de otra forma. Si el inversor A posee un capital ahorrado de $1,000 y su cuenta sufre una caída del 20%, perderá $200. Quizás pueda tolerar esta pérdida si es que a cambio de esta volatilidad logra un crecimiento mucho más grande a largo plazo. En cambio, el inversor B, que tiene un capital ahorrado de $500,000, no va a poder tolerar una caída similar, ya que la pérdida en dólares es muy significativa, por lo que debe correr mucho menos riesgo a cambio de conservar su capital y tener retornos más moderados. Y estos son solo dos ejemplos. Podemos imaginarnos que entre estos dos inversores tenemos una combinación de distintas realidades y objetivos casi infinita, y para cada una de las posibles combinaciones hay un portafolio de inversión óptimo. En definitiva, hay que entender en qué etapa de nuestra vida estamos e invertir en función de ello. Es decir, si buscamos el mayor crecimiento posible a cambio del mayor riesgo, o proteger nuestro capital como fondo para retiro, compra de una propiedad, entre otros. El inversor A va a requerir un portafolio agresivo de mayor riesgo, pero a la vez con mayor retorno. El inversor B deberá optar por un portafolio moderado, incluso conservador, enfocado en proteger su capital. Mientras más avanzado estemos en este ciclo, menor es el riesgo que tenemos que correr. ¿Y tú? ¿En qué etapa de este ciclo estás? Hay gente que dice que quiere el mayor retorno posible. Se ven tentados por ofertas de grandes retornos, pero al ver una caída del valor de sus inversiones al poco tiempo de haber invertido, se ponen nerviosos y venden, perdiéndose del retorno potencial. O gente que le tiene miedo al riesgo, así que invierte en activos muy seguros, o sencillamente no ven un crecimiento en su cuenta y deciden dejar de invertir. Para no cometer estos errores, debemos entender mejor nuestro perfil de inversor, que en realidad es una combinación entre el deseo, la capacidad y la necesidad de correr riesgo. En el siguiente video, vamos a explicarte qué significan cada uno de estos elementos. Como vimos en el video anterior, nuestro perfil de inversor resulta de la combinación entre deseo, necesidad y capacidad de correr riesgo. Ahora, te vamos a enseñar a evaluar cada elemento en tu caso personal. Empecemos por el deseo de correr riesgo. El deseo de correr riesgo se refiere al nivel de riesgo y retorno que creemos que queremos tomar y que podemos tolerar. Logramos entender esto si nos hacemos preguntas hipotéticas. Por ejemplo, ¿cuál de las siguientes opciones preferirías para una inversión a un año? ¿Preferimos una inversión que en el mejor de los casos nos pueda generar un 7% de retorno y en el peor de los casos nos haría perder 2%? ¿O preferimos una inversión que en el mejor de los casos nos pueda dar un 40% de retorno, pero en el peor nos puede hacer perder hasta un 20% de nuestro capital? Para poner un ejemplo, asumamos que somos moderados. Y ahora avancemos al siguiente elemento.
La necesidad de correr riesgo se refiere al riesgo que deberá existir para lograr nuestros objetivos. Aquí tomamos en cuenta las metas de la inversión. Algunos de los elementos a tomar en cuenta son: ¿para qué voy a usar este capital? ¿Y qué tanto necesito que crezca para cumplir mi meta? Aquí vemos un cuadro que puede servirnos como modelo o ejemplo para respondernos esta pregunta. Con esta herramienta podemos calcular el retorno que necesito para poder ahorrar unos $25,000 en los próximos 5 años. Es un cálculo que se puede hacer fácilmente, pero puedes pedirnos ayuda en la sección de comentarios y te guiaremos para hacerlo. Vemos que necesito un 13% anual de retorno para lograr mi objetivo. ¿Es esto agresivo o conservador? Mientras mayor es el retorno que necesito, más riesgo debo correr, y viceversa. Veamos una tabla que muestra retornos anuales en dólares como referencia. En efecto, veo que necesito un portafolio agresivo para lograr mis objetivos. En resumen, tengo un deseo de correr riesgo medio, moderado, y una necesidad de ser agresivo. Puedo empezar a entender que si no me siento cómodo con el nivel de riesgo que necesito tomar, la solución es: 1. Agregar más fondos periódicamente. 2. Invertir a mayor plazo. O 3. Bajar mi meta. Por ejemplo, podría decir que en lugar de ahorrar a 5 años, lo haré a 6. Puedo correr un riesgo moderado en lugar de agresivo, y entonces tengo un perfil coherente entre deseo y necesidad de correr riesgo. Finalmente, debemos considerar nuestra capacidad de correr riesgo. Concluimos que el obtener esas ganancias dependen de nuestra capacidad de no vender cuando la cuenta caiga o suba y continuar con nuestro plan de depósitos y retiros periódicos. Para entender este punto, debemos tomar en cuenta varios elementos. Uno de ellos es el plazo proyectado de la inversión. Mientras mayor es el plazo, mayor es el riesgo que podemos tomar. En este cuadro podemos ver plazos de referencia que te servirán en el armado de tu portafolio. Otro de los factores es nuestra edad o etapa de nuestra vida. Mientras mayores somos, menor el riesgo que debemos correr. Del mismo modo, debemos tomar en cuenta nuestra experiencia en inversiones. A menor experiencia, menor riesgo debemos correr. Y por último, nuestra capacidad de ahorro. Mientras más podamos ahorrar, más riesgo somos capaces de tolerar. Si comparamos todas nuestras respuestas, deberíamos poder entender nuestro perfil de inversor. El resultado final de este análisis debería concluir con 3 perfiles de riesgo distintos, que deberían coincidir, y si no lo hacen, debemos analizar nuestras respuestas para encontrar un punto medio. En este ejemplo, vemos a un inversor que desea correr mucho riesgo, pero no tiene capacidad ni necesidad de hacerlo. En este caso, el inversor debe reconsiderar su deseo y probablemente concluya que debe correr menos riesgo del que quisiera. En este otro ejemplo, vemos a un inversor que tiene coherencia en todos los aspectos de su perfil de riesgo y puede invertir con confianza en el portafolio armado, uno agresivo. Una vez que nos hemos sentado a analizar estos aspectos, tendremos una idea mucho mejor que la enorme mayoría de inversores y podremos elegir qué activos incluiremos en nuestro portafolio. Ahora sabemos qué exigirle a nuestro asesor de inversiones para saber si sus recomendaciones son adecuadas. En resumen, en este video aprendimos a identificar los 3 elementos que debemos analizar para elegir nuestro portafolio: el deseo, la necesidad y la capacidad de correr riesgo. También sabemos que las conclusiones de cada uno de estos elementos deben tener coherencia, y si no, son nuestra guía para considerar cambios a lo que creíamos que era nuestra tolerancia. En el último video, aprendimos a identificar nuestro perfil de riesgo de manera correcta. Ahora, vamos a aprender a construir un portafolio de inversión ajustado a ese perfil de riesgo. Estamos hablando de un método para construir un portafolio de inversión de largo plazo y no una estrategia especulativa de corto plazo. Para lograr este objetivo, existen muchos métodos en el mundo de las finanzas, desde los más simples, como aquellos que sencillamente te recomiendan poner un porcentaje en acciones y otros en bonos, hasta los métodos más sofisticados y complejos que calculan la proyección de retorno y riesgo, para así encontrar lo que llamaríamos un portafolio matemáticamente óptimo. Vamos a utilizar un método sencillo y útil que te servirá como punto de partida para tus inversiones y optimizarlas junto con tu asesor financiero o por cuenta propia.
Para empezar, partimos de la idea que siempre buscamos diversificar. Esto se hace porque, como veremos en futuros videos, la diversificación no solo disminuye el riesgo, sino que aumenta el retorno a lo largo del tiempo. Pero la gente a veces se confunde en que diversificar es simplemente comprar distintas inversiones. Pero lo cierto es que debemos lograr diversificación de sector, por ejemplo, invertir en sector de tecnología, energía, infraestructura, etc. y de moneda, igual que en el caso del país, para asegurar que si una moneda sube o baja con respecto a otra, nuestros retornos no se vean afectados. De país, sobre todo asegurando que si hay una crisis en un país donde invertimos, no afecte nuestro portafolio total. Puede sonar complicado, pero como veremos, esto se puede hacer con cualquier monto, desde cualquier país del mundo y desde una única cuenta de inversión. Lo que vamos a hacer es listar algunas inversiones con las cuales podríamos lograr esta diversificación. Ahora, vamos a ordenarlos en un gráfico donde tenemos, por un lado, el retorno promedio anual que ha rendido cada uno de estos activos durante los últimos años y por otro lado, el riesgo anual promedio que ha mostrado cada uno de ellos. Como vemos, se refuerza la idea de que siempre, a más retorno, más riesgo. Pero volvamos al objetivo de construir nuestro portafolio. Mucha gente suele cometer el error de comprar únicamente las inversiones que tienen el nivel de riesgo que ellos quieren. Por ejemplo, un inversor agresivo va a comprar los activos riesgosos y nada de los conservadores, o en el caso contrario, para un inversor conservador. En un siguiente video, veremos la razón matemática para decir que esto es un error. Pero por ahora, partamos de la premisa de que queremos tener siempre un poco de todo para mantener nuestra diversificación. Pero, ¿cómo hago para invertir en todos y ajustar el riesgo a mi preferencia? Bueno, compramos todos, pero además adquirimos más de aquellas inversiones que se ajustan más a nuestro perfil. Hagamos más simple este ejemplo, ordenando los activos únicamente por riesgo. En este cuadro podemos ver una serie de activos con su volatilidad anual. Ahora bien, ordenémoslos de menor a mayor volatilidad. Podemos observar que los bonos son activos que poseen menor porcentaje de volatilidad anual si los comparamos con activos como acciones dentro y fuera de Estados Unidos, precisamente por el riesgo que conlleva invertir en ellos. Enfocándonos en la diversificación como premisa, un inversor con un perfil de riesgo conservador puede invertir, digamos, 60% de su capital en los activos que tengan la menor tasa de volatilidad anual, como son los bonos, mientras que puede destinar el 40% restante en activos con mayor volatilidad, siempre conservando un portafolio diversificado en tipo de sector, país y moneda. Esto no significa que destinará íntegramente el 60% de su capital a un solo activo. Dicho inversor distribuirá equitativamente su capital entre los activos que componen la categoría de conservador, moderado o agresivo según sea su perfil. Si seguimos esta sencilla fórmula, obtendremos un portafolio con una volatilidad promedio de 8.8%, mientras que el retorno anual promedio será de 5.88%. Un inversor cuyo perfil de riesgo es moderado deberá destinar el 60% de su monto total a invertir en acciones dentro y fuera de Estados Unidos, es decir, activos que poseen un rango medio de volatilidad anual. La volatilidad anual esperada para un portafolio con estas características es del 12.98% y el retorno esperado es de 8.09%. Del mismo modo, un inversor agresivo podrá destinar el 60% de su capital a los activos que acumulen mayor riesgo, pero con los que contará con un mayor porcentaje de retorno, como lo son bienes raíces, acciones emergentes, energía, metales preciosos como la plata, entre otros. Para cumplir con nuestros objetivos de inversión, es necesario construir un portafolio diversificado, donde distribuyamos nuestro capital siguiendo una estrategia clara, comprar un poco de todo según nuestro perfil de riesgo. Podemos diseñar nuestra estrategia de inversión ajustando nuestro portafolio al riesgo que queramos correr. En el siguiente video de cómo activos, sin importar el lugar del mundo en el que estemos,